Muy bien, abran su Biblia por favor a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Mientras ustedes abren su Biblia, yo oro una vez más. Padre Celestial, al abrir tu palabra, te pedimos, Señor, como siempre, que tú nos enseñes lo que quieres que sepamos a través de ella. Y que bendigas, oh Dios, cada palabra que va a salir de mi boca para que llegue a los oídos de tus hijos, Señor, y para que podamos todos crecer más y más en el conocimiento de ti. Nos encomendamos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Muy bien, muy bien. Estamos en el capítulo 11 del libro de Hebreos y estamos estudiando el capítulo de la fe. Algunas personas lo llaman el capítulo del salón de la fe. Se mencionan un montón de nombres ahí con el propósito de mostrar a los cristianos hebreos a qué se parece la fe a la cual los está llamando el escritor de esta carta. Como ustedes y todos nosotros ya sabemos, los hermanos hebreos estaban buscando, estaban pensando en apartarse de la fe cristiana por todas las persecuciones, por todos los problemas que estaban teniendo, por todas las aflicciones por las que estaban pasando. Estaban pensando que quizás estar en el cristianismo, quizás creer en Cristo no era todo lo que ellos pensaban que iba a ser, y están pensando en dejar la fe. El viernes pasado en el Home Fellowship que asistí, en el grupo pequeño al que asistí, platicaba una hermana acerca de eso, que me estaba diciendo, nos estaba diciendo que una vez estando en la iglesia le preguntó a otra hermana que estaba ahí, oiga, ¿usted nunca siente así como que, ¿para qué es todo esto? Esto no vale la pena, no tiene caso. Y nos dijo que la hermana a la que le preguntó le dijo, sí, a veces nos sentimos así. ¿Verdad? A veces nos sentimos como que la carga es demasiado difícil. Estamos cantando ahorita, aunque no se muevan los montes frente a mí. Hay veces que oramos con mucha fe y el monte no se mueve. Y pensamos, pero si tu palabra dice que el monte se va a mover, ¿por qué mi monte no se mueve? Pues porque su monte es de los que no deben moverse. Si su monte fuera de los que deben moverse, se movería. Pero por alguna razón en su soberanía el Señor decidió que ese monte no se va a mover. Hay veces que estamos delante de aguas muy profundas y sabemos que si nos metemos al agua van a estar más altas de lo que nosotros podemos caminar, estar seguros con nuestros pies. Y le pedimos al Señor que abra las aguas y nos dice que no, que tenemos que entrar en ellas. Y por fe creer lo que nos dice el profeta Isaías, que aun cuando las aguas fueran muy profundas, no nos van a cubrir, no nos van a anegar, no nos van a hacer que nos ahoguemos. ¿Por qué? Porque el Señor va a estar ahí, aunque nuestros pies no toquen el fondo, el Señor va a estar ahí como la roca sobre la cual estamos parados para levantarnos y no dejar que nos ahoguemos en esa agua. Pero quiere que pasemos por el agua. Y el escritor a los hebreos les está tratando de decir, miren, ¿saben qué? Yo sé, yo entiendo por todo lo que están pasando y sé lo difícil que es para ustedes, pero piensen, han creído en algo mucho mejor de lo que estaban creyendo y están confiando en algo mucho mejor de aquello en lo que estaban confiando cuando estaban en el judaísmo. Y los está tratando de llamar a permanecer en el Señor a pesar de todo lo que están sufriendo. Y en el capítulo 11, al leer él estar describiendo a todas estas personas de las que estamos viendo un ejemplo de a lo que se parece la fe, cuando el cristiano, ¿sí?, en realidad ha puesto toda su confianza en Dios y a pesar de lo que está pasando, él sigue o ella sigue adelante caminando de la mano de él, soportando la prueba, soportando la carga que ustedes saben, todos saben que a veces es demasiado pesada, a veces es demasiado dura, ¿sí? Pero les está exhortando a que se mantengan ahí. Y en el capítulo 11, en el versículo 1 y 2 se nos dice esto: ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Y luego noten lo que dice el versículo 2: gracias a ella, a la fe, nuestros antepasados fueron reconocidos y aprobados. Nuestros antepasados fueron reconocidos y aprobados. En otras palabras, por eso eran reconocidos los patriarcas. Sí, porque creyeron a Dios. Y hemos estado viendo algunas de las diferentes personas que creyeron a Dios, hicieron lo que Dios les dijo y Dios los galardonó, Dios los premió por haber creído. Ahora nosotros hemos puesto nuestra fe ¿en quién? En Jesús. Y por haber puesto nuestra fe en Jesús, ¿qué es lo que Dios nos promete que vamos a tener? ¿En dónde? En el cielo. Nuestra vida eterna va a ser en el cielo, pero nuestra vida eterna ya comenzó aquí desde el momento en el que creímos. Nuestra vida no va a terminar.
Porque el que vive y cree en Él, ¿qué dice Jesús? Nunca morirá. Nunca morirá. Entonces, eso es lo que debemos de tener en mente. ¿Sí? De que la promesa de Dios es mejor para nosotros que la promesa que Dios había dado a ellos antes de la cruz de Cristo. Porque el lavamiento de pecados, el perdón de pecados solamente venía una vez al año y constantemente se tenían que estar presentando sacrificios por el pecado del siguiente año. Pero cuando vino Jesús se presentó una vez, ¿y para cuánto? Para siempre, de manera que no tiene que estarse presentando como sacrificio. Él ya hizo todo lo que tenía que hacer y nosotros por fe en Él somos salvos. Y eso es lo que el escritor de los Hebreos lo está llamando a hacer. Crean en Jesús, no dejen a Jesús. No se aparten de Jesús, vean la fe de nuestros antepasados. Por esa fe fueron aprobados, por esa fe fueron reconocidos. Entiéndanlo, por favor, manténganse firmes. La semana pasada estábamos hablando acerca de la fe que Abraham tuvo para creerle a Dios, que por medio de su hijo Isaac, que era el hijo de la promesa, él, Abraham, tendría descendencia, a pesar de que Dios le había pedido que lo ofreciera en sacrificio. ¿Recuerdan? En el capítulo 11 ahí de Hebreos, los versículos 17 al 19, dice: por la fe, cuando Abraham fue puesto a prueba, ofreció a Isaac. Noten que dice, fue puesto a prueba. Y por la fe, él ofreció a Isaac. Y él, que había recibido las promesas, ofrecía a su único hijo, a pesar de que Dios le había dicho, por medio de Isaac te vendrá descendencia. Versículo 19 dice: y es que Abraham sabía que Dios tenía poder incluso para levantar a los muertos, y en sentido figurado de entre los muertos lo volvió a recibir. En otras palabras, imagínense aquí lo que ha de haber estado pasando a Abraham. Abraham había recibido la promesa de tener un hijo cuando ya era anciano. Abraham recibió a su hijo Isaac. Cuando Isaac tiene, como algunos piensan que tenía como 30 años, la misma edad del Señor Jesucristo, ¿verdad? Algunos eruditos bíblicos piensan que ese era el caso. Otros piensan que era más niño, que era de 13 años, ¿verdad? Pero no importa de qué edad hubiera sido, el caso es que Dios llama a Abraham a sacrificar a su hijo delante de él, aun cuando Dios le había prometido que a través de Isaac iba a tener descendencia. Ahora imagínense lo que ha de haber estado pensando Abraham. Señor, pero si a través de él me prometiste que iba a tener descendencia, ¿cómo lo voy a sacrificar? Al menos yo estaría pensando eso. ¿Ustedes no estarían pensando eso? Y estarían pensando, no, Señor, a lo mejor te equivocaste. A lo mejor no me lo dijiste correcto, a lo mejor no lo escuché correcto, a lo mejor no me dijiste que lo sacrificara, me dijiste que lo hiciera en una forma simbólica, me dijiste que lo hiciera de una forma espiritual, pero no real. Y se nos dice claramente en el libro de Génesis que no fue así, era una forma literal, que Dios había mandado a Abraham a que sacrificara a su hijo. Se nos cuenta en Génesis acerca del día en el que Abraham finalmente tomó a su hijo y lo llevó al monte en donde el Señor le señaló que tenía que sacrificarlo, y van caminando los dos hacia en donde lo iba a sacrificar. Noten lo que dice Génesis capítulo 22, comenzando con el versículo 6 y hasta el 8. Dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y la echó sobre Isaac su hijo, y luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y juntos siguieron caminando. Entonces Isaac le habló a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: aquí estoy, hijo mío. Isaac dijo: aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Noten el versículo 8. Y Abraham respondió: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y juntos siguieron caminando. Noten ahí. Isaac, sabiendo lo que van a ir a hacer, espera que haya leña, espera que haya fuego y espera que haya ¿qué? Un cordero para sacrificarlo. Pero no hay ninguno. Nomás están él y su padre. E Isaac, sabiendo lo que van a hacer, le pregunta a su padre: ok, papá, aquí está el fuego, aquí está la leña, pero ¿dónde está el cordero? Y su papá le dice: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Ahora, si ustedes están leyendo la Biblia Reina Valera 60, noten lo que dice ahí en Génesis 22:8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero
para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Se dan cuenta de cómo dice ahí? Dios se proveerá para el holocausto. Piensen en eso. Dios se proveerá para el holocausto. Se podría decir de esta manera: Dios se proveerá a sí mismo para el holocausto. Ahora hay dos maneras de ver esto. Una, Dios va a traer un cordero que va a ser el que van a sacrificar. Pero otra puede interpretarse que Dios va a tomar en sí mismo la responsabilidad de ser sacrificado en holocausto. Ahora, el primer significado puede tener un significado inmediato, que es el que vamos a ver más adelante. Pero el segundo significado es exactamente lo que sucedió cuando Jesucristo fue clavado en la cruz. Noten lo que sigue diciendo ahí en Génesis 22, ahora los versículos 9 al 14. Dice: cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó ahí un altar, luego acomodó la leña y atando a Isaac su hijo, lo puso en el altar sobre la leña. Entonces extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Por favor, noten, Abraham no estaba malinterpretando lo que Dios le dijo. Abraham no creyó que era en forma espiritual o en forma simbólica o en forma alegórica lo que Dios le estaba pidiendo. Él sabía que era algo literal y puso a su hijo sobre el altar y tomó el cuchillo y lo iba a, ¿qué dice ahí? A degollar. Lo iba a matar. ¿Por qué? Nos dice en el versículo 11, perdón, en el versículo 19, de Hebreos 11. Y es que Abraham sabía que Dios tiene poder incluso ¿para qué? Para levantar a los muertos. Y en sentido figurado, de entre los muertos lo volvió a recibir, hablando de su hijo. Por eso Abraham tuvo el valor para llevar a su hijo y ponerlo sobre el altar y tomar el cuchillo y disponerse a degollar a su hijo. Pero noten lo que pasa en el versículo 11. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: aquí estoy. Y el ángel le dijo: no extiendas tu mano sobre el niño ni le hagas nada. Yo sé bien que temes a Dios, pues no me has negado a tu único hijo. Abraham levantó entonces los ojos y vio a sus espaldas había un carnero trabado por los cuernos en un zarzal. Y Abraham fue y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. A ese lugar Abraham le puso por nombre: el Señor proveerá. Por eso es que aún hoy se dice: en el monte el Señor proveerá. ¿Se dan cuenta ustedes de lo que está pasando aquí? Un padre está tomando a su hijo y lo está llevando al altar para sacrificarlo. Ahora, conforme a la revelación progresiva de Dios, ¿sí? Dios se proveyó a sí mismo del cordero para el holocausto en la persona ¿de quién? De Jesús. ¿Y Jesús quién es? Los que están yendo al estudio de Juan saben quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Entonces, ¿quién fue el que se ofreció como holocausto por el pecado a Dios? Dios el Hijo. ¿Se fijan ustedes? No solamente el simbolismo que hay aquí, sino la forma de presentarnos que Dios mismo en su Hijo tomó responsabilidad por pagar por el pecado de la humanidad y así salvarnos de lo que era nuestro futuro, que era una condenación eterna en el infierno. ¿Sí? ¿Creen que esta muestra de la fe de Abraham le haya servido a Isaac para fortalecer su propia fe cuando llegara el momento de tener que manifestar su fe él mismo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque me imagino a Abraham y a Isaac caminando, ¿sí? Y Abraham hablándole acerca de lo que Dios le había pedido que hiciera. Me los imagino caminando de regreso del monte. Y Abraham hablándole a Isaac y diciéndole: ¿ya viste, mijo? ¿Ya viste lo que pasó? Dios se proveyó de un holocausto. Dios hizo lo que dijo que iba a hacer. Dios me prometió que a través de ti yo iba a tener descendencia. Y aun cuando me pidió que te sacrificara, de todas maneras, Él, al ver mi fe, honró mi fe. Y Él proveyó a un cordero para sacrificarlo. Y a ti te salvó la vida.
porque Él va a cumplir su promesa, pase lo que pase. ¿Qué creen que es? ¿Cómo creen que la fe de nuestros hijos es fortalecida cuando nuestros hijos ven nuestra fe en acción? No me malentiendan, no nuestro compromiso con la iglesia, no nuestra manera de cumplir con los mandamientos, no de nuestras reglas piadosas que a veces les queremos imponer, no de nuestros mandamientos que a veces queremos que obedezcan a pesar de que nosotros mismos a veces no los obedecemos, sino cuando ven nuestra fe manifestada en situaciones como las que estaba pasando Abraham, en situaciones en donde nuestra fe es probada por el peso de la carga, por lo grande de la aflicción, por lo difícil del sufrimiento, seguimos aferrados a Él, seguimos agarrados de Dios. ¿Cómo creen que esto afecta a nuestros hijos al mirar nuestra fe? Yo creo que le afecta más que todas las palabras que les pudiéramos decir, ¿no es cierto? Les afecta más que todos los consejos que les podamos dar. Los afecta más que todas las traídas a fuerzas a la iglesia que podamos forzarlos a venir. Les afecta más que todas las escuelas dominicales, les afecta más que cualquier cosa. Vernos a nosotros fielmente agarrados de la mano del Señor a pesar de las pruebas, a pesar de las aflicciones, a pesar de los sufrimientos. Seguimos adorándolo, seguimos sirviéndolo, seguimos dándole lo mejor de nosotros, porque a pesar de lo que nos está pasando, Él sigue siendo digno de presentarle nuestras vidas mismas como sacrificio santo y vivo, que es nuestro culto racional, nos dice Pablo en Romanos, ¿no es cierto? Y esa es la clase así es como queremos afectar a nuestros hijos. No diciéndoles, no sermoneándolos, no señalándoles, no recordándoles que si no hacen o si hacen o se van a ir al infierno, Dios los va a castigar. No, muéstrenles la fe, así como Abraham le mostró la fe a su hijo. Muestren la fe, así como todas estas personas de las que están hablando aquí, mostraron su fe. ¿Sí? Noten que en el versículo 20 ahora sigue con Isaac. Habiendo Isaac visto la fe de su padre, ahora noten lo que nos pone a Isaac como ejemplo también. Versículo 20 dice, por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú acerca de las cosas venideras. Noten, bendijo a Jacob y a Esaú acerca de las cosas venideras. Cosas que todavía estaban en el futuro, cosas que todavía no se estaban llevando a cabo, cosas que vendrían muchos años después. Los bendijo de acuerdo, ¿sí?, a como Dios puso en su corazón bendecirlos. Y podemos pensar, bueno, pero Jacob engañó a Isaac y Esaú vendió su primogenitura y todo eso sin duda Dios tuvo que cambiar los planes, Dios tuvo que cambiar la forma. No, las cosas sucedieron tal y como Dios había querido que se llevaran a cabo. Usó el carácter de Esaú y usó el carácter de Isaac para llevar a cabo sus propósitos de acuerdo como él ya había determinado que iba a suceder. En Génesis 27, los versículos 26 al 29 nos dicen, entonces Isaac le dijo cuando bendijo a Jacob, ahora hijo mío, acércate y dame un beso. Jacob se acercó y lo besó, y cuando Isaac percibió el olor de su ropa, lo bendijo así: fíjense en el aroma de mi hijo. Es como el aroma del campo que el Señor ha bendecido. Que Dios te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, que te dé abundante trigo y vino, que te sirvan los pueblos, que las naciones se inclinen ante ti. Conviértete en Señor de tus hermanos y que ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Malditos sean los que te maldigan y benditos sean los que te bendigan. ¿Sí? Esto es la bendición de parte de Isaac a su hijo Jacob. De cosas que iban a pasar en el futuro, de cosas que él todavía no sabía. ¿Y por qué se nos dice que lo bendijo de esa manera? Por fe. Por fe. El Señor, usando al Espíritu Santo, inspiró a Isaac a bendecir a su hijo Jacob de esta manera. En la bendición de Esaú, en Génesis 27, los versículos 38 al 40, dice, Esaú respondió a su padre: Padre mío, ¿acaso no tienes más que una sola bendición? Bendíceme también a mí, padre mío. Y levantó Esaú el tono de su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, le respondió así: tendrás tu habitación en lo mejor de la tierra y gozarás del rocío de los cielos de arriba. Vivirás gracias a tu espada y servirás a tu hermano, y una vez que te hayas fortalecido te quitarás del cuello su yugo. Vamos a ver más adelante en nuestro estudio
de segunda de Samuel, de primera, segunda de Reyes, cómo llegó el momento en el que David gobernó sobre Esaú o sobre Edom, pero luego por un tiempo Edom se quitó el yugo de Israel de encima y fueron como una sola nación. Pero todo esto, de nuevo, Isaac hablándolo por fe mucho antes de que sucediera. Eso es lo que es la fe. ¿Se acuerdan lo que es la fe? ¿Qué dice el versículo 1 de Hebreos 11? ¿Qué dice el versículo 1? ¿Se acuerdan? Alguien léalo. ¿La qué? La certeza de lo que se espera. Y luego, la convicción de lo que no se ve. Esto era lo que Isaac estaba haciendo ahí. Estaba bendiciendo a sus hijos, diciéndoles lo que podían esperar, aun cuando todavía no lo veían. Noten en el versículo 21, por la fe cuando Jacob murió, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado en la punta de su bastón. ¿Se acuerdan? Jacob fue a Egipto, en donde José había estado reinando como segundo de Faraón. Ahí los estableció, ahí tuvieron que comer, ahí tuvieron para vivir, ahí crecieron como población judía, ahí crecieron sus ganados. Y cuando Jacob estaba por morir, ¿sí? Jacob bendijo a los hijos de José, a quienes nunca pensó poder ver y conocer, ¿sí? Y adoró apoyado en la punta de su bastón. Si quieren leer acerca de esto, pueden leer Génesis 47 y 48. En el versículo 22, noten, ahora pasa de Jacob. Noten cómo va pasando de Abraham a Isaac, Isaac a Jacob y ahora de Jacob a José. Noten, versículo 22, por la fe cuando José murió, anunció la salida de los hijos de Israel y dio instrucciones en cuanto a qué hacer con sus restos mortales. Noten, anunció la salida de los hijos de Israel y dio instrucciones en cuanto a qué hacer con sus restos mortales. José estaba seguro que los hijos de Israel iban a salir de Egipto, que los hijos de Israel iban a volver a la tierra prometida. Y estaba tan seguro así que les dio instrucciones de qué hacer con sus huesos. En Génesis capítulo 50, los versículos 24 y 25, noten lo que dice. Un día José les dijo a sus hermanos, ya estoy por morir, pero Dios vendrá a visitarlos y los sacará de esta tierra para llevarlos a la tierra que prometió dar a Abraham, Isaac y Jacob. Y José hizo que los hijos de Israel le juraran al decirles, Dios vendrá a visitarlos. Cuando eso sea, ustedes se llevarán de aquí mis huesos. Noten lo que les está diciendo. Dios va a venir a visitarlos y Dios se los va a llevar de aquí y Dios los va a llevar a la tierra que le prometió a Abraham. Júrenme algo, que cuando se vayan, van a llevarse mis huesos. ¿Saben cuánto tiempo pasó de ese momento hasta cuando los hijos de Israel salieron de Egipto? 400 años. 400 años. ¿Sí? José estaba hablándoles a sus hermanos acerca de lo que iba a pasar 400 años más adelante y por fe les dijo, no vayan a dejar mis restos aquí, llévenselos con ustedes. Noten lo que nos dice Éxodo capítulo 13 y el versículo 19. Moisés por su parte se llevó los huesos de José, pues él había hecho que los hijos de Israel se comprometieran con él cuando les dijo, ciertamente Dios vendrá a visitarlos, cuando eso sea, ustedes se llevarán de aquí mis huesos. 400 años. Y José estaba seguro que esto iba a pasar. La fe de José le decía, esto va a suceder. Dios me dijo que va a suceder y no importa cuánto tiempo tenga que esperar, no importa que mis huesos ya estén completamente secos, no importa que tenga cientos de años muerto, yo sé que yo físicamente, aun cuando muerto, voy a ser llevado a la tierra prometida y allá voy a ser sepultado. Wow. ¿Se fijan? Esa es la fe verdadera, la fe que sabe que lo que se ha prometido se va a cumplir, la fe que sabe que lo que todavía no se ve se puede llevar a cabo por el poder de Dios. Ahora vamos a pasar a Moisés,
Versículo 23 de Hebreos 11. Por la fe cuando Moisés nació, sus padres lo escondieron durante 3 meses, pues al ver que era un niño muy hermoso, no tuvieron miedo del decreto del rey. Noten, tuvieron fe. Sí, imagínense la clase de fe que debieron haber tenido para esconder al niño. Y cuando no podían mantenerlo escondido ya más, la fe que tuvieron que haber tenido para ponerlo en una canasta y dejarlo flotar en el río Nilo, creyendo que Moisés iba a vivir. El río Nilo era y es un río infestado de cocodrilos. ¿Ok? Faraón había dicho que mataran a todos los niños varones que nacieran. La mamá de Moisés dijo, no, eso no estaría bien delante de Dios. Y lo mantuvo escondido todo el tiempo que pudo, pero cuando ya no pudo esconderlo más, dijo, ok, Señor, ahora te toca a ti. Yo ya no puedo mantenerlo escondido, lo voy a poner en esta canasta y lo voy a echar al río. Y aquí en adelante tú te encargas. Hermanas, ¿se acuerdan de cuando sus hijos, sus hijas estaban bebés? ¿Cuántos se hubieran aventado a hacer algo así? Yo creo que hubieran preferido morir con ellos que ponerlos en el río. Yo creo que hubieran preferido luchar a uña y diente contra quien sea que se los quisiera arrebatar de los brazos en lugar de ponerlo en el río, porque iban a ver tanto lo uno como lo otro en el mismo nivel. La mamá de Moisés no lo vio así. La mamá de Moisés dijo, ok, Señor, tú me lo diste, que lo voy a poner sobre el río, tú cuídalo. ¿Creen ustedes que Dios honró la fe de la mamá de Moisés? Sí, porque lo puso en el río y noten lo que sucede en Éxodo capítulo 2, los versículos 5 al 10. La hija de Faraón bajó al río para bañarse y, mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio el cesto en el carrizal. Entonces envió a una criada suya para que lo recogiera. Y cuando ella abrió el cesto, vio ahí a un niño que lloraba y le tuvo compasión. Y entonces dijo, este niño es de los hebreos. Noten que la hija de Faraón sabía de quién se trataba ese niño. ¿Sí? Noten el versículo 7. La hermana del niño dijo entonces a la hija de Faraón, ¿debo ir a llamar a una nodriza hebrea para que críe este niño para ti? Versículo 8. Y la hija de Faraón respondió, sí, ve. Entonces la joven fue y llamó ¿a quién? A la madre del niño. Y la hija del Faraón le dijo, llévate a este niño y críalo por mí. Y luego noten esto, yo te pagaré por hacerlo. La mujer tomó entonces al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija del Faraón, quien lo adoptó como su hijo. Y le puso por nombre Moisés, pues dijo, yo lo rescaté de las aguas. ¿Se fijan cómo Dios honró su fe? Dios le cuidó al niño mientras estaba en el río. Dios llevó el cesto al carrizal en donde la hija de Faraón iba a estar bañándose. La hija de Faraón, aun cuando sabía que era hijo de un hebreo y aun cuando sabía que iba a actuar en contra de las órdenes de su padre, lo toma y la hermana de Moisés, siendo astuta, va y le dice, ¿quieres que te consiga una nodriza hebrea para que te lo cuide? Sí, claro que sí. ¿Y a quién le trae? A la mamá. ¿Y qué pasa con la mamá? La hija de Faraón, ¿qué hace? Le paga por cuidar a su propio. Mamás, ¿cuántos quisieran ese arreglo ustedes? Que el faraón les pagara por cuidar a sus hijos. Díganle a su esposo, su esposo es el faraón de la casa, así es que díganle a ellos. Pero imagínense ustedes, ¿y por qué? ¿Por qué fue que Dios hizo todo esto? Porque Jocabed, que era la mamá de Moisés, tuvo fe en él. Tuvo fe en Dios. Mis hermanos, no hay mejor lugar para poner a nuestros hijos que las manos de Dios y dejarlos ahí. No hay mejor cosa que tener fe en Dios y saber que Él va a obrar en sus vidas. ¿Sí? A veces nos desesperamos, ¿no es cierto? Cuando no vemos, ¿qué te pasa, muchacho? ¿Qué no sientes o qué? Pero vamos a dejarlos en las manos de Dios. Él los va a cuidar contra los cocodrilos, Él los va a cuidar contra los diferentes amenazas y Él nos los va a devolver como nosotros estamos pensando que nos los va a devolver. Entonces Dios honró esa fe no solo llevándolo
hasta donde la hija de Faraón misma se encontraba, sino poniendo a su madre como para que lo criara, y a su madre se le pagó para que lo hiciera. Claro, qué glorioso es la promesa de Dios, ¿verdad? Qué glorioso es poner nuestra fe en Dios y esperar que las cosas se den como Él quiere que se den, a no tratar de poner nosotros nuestra cuchara, a no tratar de alguna manera de buscar nosotros nuestra propia solución, sino esperar en la solución de Él, porque la solución de Él siempre va a ser mejor que cualquier solución que nosotros tratemos de llevar a cabo por nuestras propias fuerzas. Amén. Noten lo que sigue sucediendo, versículo 24. Por la fe, cuando Moisés ya era adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón y prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios antes de gozar de los deleites temporales del pecado, pues consideró que sufrir el oprobio de Cristo era una riqueza mayor que los tesoros de los egipcios. Y es que su mirada estaba fija en la recompensa. Noten aquí, hay mucho aquí, ¿verdad? Pero noten, Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Prefirió no llamarse hijo de la hija, aun cuando tenía muchos privilegios, aun cuando tenía muchos bienes, aun cuando tenía muchas ventajas, siendo la hija el hijo de la hija del Faraón, decidió que no lo iba a hacer. Noten, prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios antes de gozar de los deleites temporales del pecado. De alguna manera, Moisés sabía que Egipto un día iba a caer, Egipto un día iba a desaparecer y lo único que iba a permanecer iba a ser el reino de Dios. Y luego nos dice en el versículo 26, consideró que sufrir el oprobio de Cristo era una riqueza mayor que los tesoros egipcios. Y es que su mirada estaba fija en la recompensa. ¿Qué les está diciendo el escritor a los hebreos aquí? ¿Qué les está diciendo? Miren, sean como Moisés. No se alineen con este mundo. No busquen las cosas de este mundo. No se claven en alcanzar las cosas de este mundo. Prefieran mejor sufrir juntamente con Cristo de la misma manera que Cristo sufrió. Prefieran mejor caminar ese camino de vía crucis que a veces parece la vida aquí en la tierra, en lugar de recibir las recompensas temporales del pecado, porque el pecado tiene muchas recompensas y todos sabemos que es cierto, tiene mucha gratificación para la carne, tiene mucha gratificación para nuestro ego, tiene mucha gratificación para querer obtener todas las cosas que esta tierra puede dar, pero hay solamente uno que da el premio máximo, que es la eternidad, que es ¿quién? Es Dios. Y debemos aferrarnos a Él. ¿Y cuándo fue que Moisés decidió dejar de ser el hijo de la hija de Faraón y hacerse parte de su pueblo? Pues fue cuando defendió a sus hermanos al matar a aquel egipcio, ¿se acuerdan? Que estaba maltratando a uno de sus hermanos. En Éxodo 2, los versículos 11 y 12 se nos dice que Moisés creció y un día salió a ver a sus hermanos y los vio trabajar muy duro. Y también vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. Moisés miró a todas partes y al no ver a nadie, ¿qué hizo? Mató al egipcio y lo escondió en la arena. Donde, al defender a sus hermanos y matar al egipcio, estaba decidiendo sufrir las consecuencias de sus actos, que serían muy serias. Por eso tuvo que huir de Egipto durante 40 años. O sea, no todos nosotros vamos a llegar a esa encrucijada un día. En si vamos a decidir hacer lo correcto, en si vamos a decidir hacer lo que Cristo nos ha llamado a hacer, si vamos a amar a los demás como Cristo nos ha llamado a amarlos a pesar de que ellos no nos amen a nosotros, si vamos a servir a los demás como Cristo nos llama a servirlos a pesar de que ellos no nos sirvan a nosotros, si vamos a perdonar a los demás como Cristo nos ha perdonado a nosotros a pesar de que ellos ni siquiera busquen nuestro perdón, si vamos a hacer las cosas como Cristo las hizo o vamos a hacerlas como este mundo las hizo. Y vamos a tener que decidir entre si ser hijos de Dios y seguir el ejemplo de Cristo o ser hijos de la hija de Faraón y poder obtener los bienes que este mundo nos puede dar. Vamos a tener que tomar la decisión de Moisés. ¿Y qué es lo que nos va a llevar a tomar la decisión correcta? La fe. Porque si creemos a Dios, vamos a hacer lo que el Señor nos pide que hagamos. ¿Sí? Noten el versículo 27 de Hebreos 11. Por la fe salió de Egipto, hablando de Moisés, sin temor a la ira del rey, y se mantuvo firme, como si estuviera, noten, viendo lo invisible. ¿Nosotros vemos lo invisible?
Le pedimos a Dios que nos ayude a ver lo invisible. Hay tantas cosas en gloria que son invisibles para nosotros, pero le pedimos a Dios constantemente que nos dé ojos espirituales para ver aquello que es invisible, o estamos conformes nada más con lo que vemos. Acuérdense, nosotros no vivimos por la vista, sino ¿por qué? Por la fe. Entonces debemos constantemente pedirle a Dios que nos muestre aquello que es difícil para nuestros ojos carnales ver, para nuestros ojos de carne ver, nuestros ojos físicos ver. Tenemos que constantemente estarle pidiendo que nos muestre eso que es invisible, eso que nuestro espíritu puede sentir, puede palpar, puede inclusive ver, pero que nuestra carne no tiene la habilidad para hacerlo, porque el hombre carnal tiene la tendencia a hacer ¿qué? Las cosas de la carne. El hombre espiritual, ¿qué hace? Busca las cosas del espíritu. Y al decir hombre, de nuevo, no estoy hablando del género masculino o género femenino, estoy hablando en términos generales y estoy hablando del género humano. Versículo 28 dice, por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no llegara a tocarlos. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Éxodo capítulo 12? Se nos habla de la Pascua, algo que los judíos nunca habían practicado, algo que los judíos nunca habían hecho. Y el Señor les dijo, tomen un cordero sin mancha ni arruga, completamente perfecto, completamente blanco, sacrifíquenlo y tomen la sangre del cordero y pónganlo en los dinteles de su puerta. Y cuando el ángel de la muerte pase matando a todo primogénito, todo hogar que tenga la sangre del cordero sobre el dintel de la puerta va a pasar por encima de esa casa y el primogénito no va a ser tocado. Los judíos pudieron haber dicho, ¿qué? Matar un cordero, la sangre es... Estás loco tú, qué sangre ni qué nada. Pero creyeron y lo hicieron. ¿Y qué sucedió? Los primogénitos de todo Egipto murieron. Chicos y grandes, hasta de los animales, todos murieron. Pero de los judíos no murieron porque habían puesto la sangre del cordero sobre sus puertas. Creyeron a Dios. Celebraron la Pascua. Pablo nos dice que Jesús es nuestra Pascua. ¿Sí? Y que la sangre de Cristo debe cubrirnos a todos nosotros. Y cuando la sangre de Cristo nos cubre, entonces el ángel de la muerte, cuando el ángel de la muerte venga, va a pasar por encima de nosotros y no nos va a tocar a nosotros porque estamos cubiertos en la sangre de Cristo. Nuestros pecados lavados, nuestros pecados perdonados, nuestra alma, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro corazón, todo está siendo santificado, lavado, purificado para recibir a nuestro Señor. ¿Sí? Se requirió fe para creer que la sangre de un cordero en el marco de la puerta salvaría a una familia del terror del ángel de la muerte. Pero Moisés tenía fe y condujo a su nación a cumplir con la Pascua. Moisés tenía fe y condujo a todo Israel a cumplir con la Pascua, aun cuando no sabían de lo que estaba hablando. Versículo 29 de Hebreos 11 sigue diciendo, por la fe pasaron por el mar rojo como si pisaran tierra seca. Y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, murieron ahogados. Por la fe cayeron las murallas de Jericó y después de rodearlas 7 días. Por la fe la ramera Rahab, según la traducción que estén leyendo, no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Noten, primero por la fe pasaron por el mar rojo como si pisaran tierra seca. Enfrente tenían el mar rojo, detrás tenían al ejército egipcio. Y el Señor que le dijo, no se asusten, manténganse firmes. Y le dijo a Moisés que hiciera que levantara la vara del Señor. ¿Sí? Y Moisés levantó la vara del Señor y ¿qué pasó? Se abrieron las aguas. ¿Ustedes creen que Moisés se asombró cuando vio las aguas abrirse así delante de él? De repente como 2 compuertas, una a la izquierda y una a la derecha para que pasaran por tierra. Yo creo que el más sorprendido fue Moisés. La volteó a ver la vara, ¿no? Para ver si era vara mágica o algo, ¿no? A veces así sucede en nuestras vidas, ¿verdad? Estamos pidiéndole a Dios que abra las aguas y de repente se abren ¿y ahora qué hago? Pues pásele, ¿verdad? Pásele. Y si no se abren, a ver, si no se abren, ¿se esperan o se avientan? ¿Alguien quiere esperarse? ¿Nadie se avienta? Allá la hermana se avienta.
¿Esperas o te avientas? Te avientas. Por fe. Por fe. ¿Saben qué? Por fe esas aguas se pueden abrir y nosotros podemos pasar por seco, y por fe podemos aventarnos al agua también, y Dios nos va a mantener con la cabeza sobre el agua para llevarnos al otro lado. No importa cuál de las dos cosas escojamos, es por fe. Porque eso nos dice el profeta Isaías, ¿no es cierto? Cuando pases por las aguas no te anegarán. Y si por el fuego no te quemarás. Entonces, no importa cuál de las dos cosas hagamos, si nosotros decidimos esperar, es porque el Señor ha puesto en nuestro corazón a esperar y esperamos. Pero si el Señor ha dicho, éntrale, bríncale, le brincamos. Y vamos a descubrir que cualquiera de las dos decisiones, Dios está ahí para ir delante de nosotros. Pero es por fe, ¿sí? Y luego dice, por la fe cayeron las murallas de Jericó después de rodearlas 7 días. Otro plan alocado, ¿no es cierto? Vamos a atacar a Jericó. ¿Y cómo le vamos a hacer? Vamos a caminar en silencio alrededor de las murallas durante 7 días. Y pues al 7.º día vamos a caminar, y después de dar la vuelta vamos a gritar todos. Y pues, no sé qué vaya a pasar, pero eso es lo que me dijo el Señor. Eso es fe, ¿no es cierto? Y van y se ponen a dar la vuelta, caminan alrededor, y luego el último día van y dan la vuelta, y ahora sí todos griten. A ver, todos griten, ¡yay! Todos griten a las 3, 1, 2, 3. ¡Yeah! ¿Y qué pasó? Las murallas cayeron. ¿Por qué? Porque el grito de los hebreos fue suficientemente alto, porque fue lo suficientemente ruidoso, porque las murallas estaban mal construidas. ¿Por qué cayeron? Porque creyeron a Dios y Dios tumbó esas murallas. Dios tumbó esas murallas. ¿Sí? Y luego nos dice, por la fe la ramera Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Y no murió, ¿sí? No por recibir en paz a los espías, sino porque creyó todo lo que se había hablado, todo lo que había oído acerca de Dios antes de que llegaran los espías. En otras palabras, escuchó todo lo que Dios había hecho por los hebreos, creyó en Dios como el único Dios y el Dios más poderoso y el único Dios viviente, el único Dios que podía llevar a cabo esas obras, y actuó de acuerdo a lo que ya había creído. Entonces, no fue porque hospedó a los espías, no fue porque los recibió en paz, fue porque creyó lo que había escuchado acerca de Dios. Josué capítulo 2, los versículos 9 al 11. Rahab hablando aquí dice, yo sé que el Señor les ha dado la tierra. Todos los habitantes del país tienen miedo. Por causa de ustedes están tan atemorizados que su ánimo está por los suelos. Sabemos que cuando ustedes salieron de Egipto, el Señor hizo que el mar rojo se secara al paso de ustedes. También sabemos lo que ustedes hicieron con Sihón y Og, los 2 reyes amorreos al otro lado del Jordán, a quienes ustedes destruyeron. Cuando lo supimos, nuestro ánimo decayó. Por culpa de ustedes ya no les queda ánimo a nuestros hombres, pues el Señor es Dios en los cielos y en la tierra. ¿Qué habían hecho los hebreos hasta ese momento? Absolutamente nada. Simplemente estaban mandando a estos hombres para que espiaran la tierra. Pero los de Jericó habían escuchado acerca de la fama de Dios. Los de Jericó habían escuchado acerca de la fama de Dios. Y Rahab creyó lo que había escuchado. ¿Y se acuerdan ustedes lo que los espías le pidieron a Rahab que hiciera? Que pusiera un cordón rojo en la ventana de su casa. Y cuando llegaran ellos y vieran ese cordón rojo, iban a saber que ella había creído. ¿Qué simboliza ese cordón rojo? De nuevo, la sangre de Cristo. Tenemos nuestro cordón rojo colgado en nuestra ventana. Tenemos nuestra sangre del Cordero sobre los marcos de nuestra puerta, de la puerta de nuestro corazón.
Estamos confiando en lo que ya hemos oído acerca de Dios y hemos creído lo que se nos ha dicho a través de las Escrituras acerca de este Dios del cual está hablando este escritor de esta carta a los hebreos, en el cual les dice que deben permanecer, en el cual les dice que deben quedarse, en el cual les dice que deben creer a pesar de todo lo que están sufriendo, a pesar de todo lo que están pasando, anticipando lo que viene después. Esa es la pregunta para nosotros, ¿sí? Porque no se trata de hacer o deshacer, no se trata de ser religioso, no se trata de obras, se trata de si hemos creído en Él con esta clase de fe que se aferra a Él, pase lo que pase y decide que no se va a apartar de Él. He decidido seguir a Cristo, ¿qué? No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Pase lo que pase. Versículo 32 de Hebreos 11 sigue diciendo, ¿y qué más puedo decir? Como que ahorita está así como un concierto en el que va creciendo la música, va creciendo la música, va creciendo la música. Y dice, ¿qué más puedo decir? Tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Noten lo que nos dice en el versículo 33, que por fe o por la fe, ¿qué hicieron? Conquistaron reinos, impartieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. ¿Qué nos recuerda eso? Daniel, ¿verdad? Que los echaron al pozo de los leones y los leones ni los tocaron. De alguna manera Dios alimentó a esos leones sobrenaturalmente o les cerró el estómago o algo, y cuando vieron a Daniel, son kosher, no los queremos. Échenos unos gentiles, ¿verdad? Luego noten también de nuevo el versículo 34, apagaron fuegos impetuosos, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, llegaron a ser poderosos en batallas y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Y todos decimos, amén. Nos encantan esas historias, ¿verdad? En donde el pueblo de Dios triunfa sobre sus enemigos, en donde el pueblo de Dios es poderoso, en donde el pueblo de Dios, su poder es manifestado a través de él, y lo vemos obrar en maneras que nos hacen sentirnos seguros y felices de haber creído en él. Versículo 35 dice, hubo mujeres que por medio de la resurrección recuperaron a sus muertos. Me recuerda aquella mujer en el Nuevo Testamento cuyo hijo lo iban a enterrar y el Señor lo resucitó. Me acuerdo también se me fue el nombre. ¿Cómo se llama? Lázaro, me acuerdo de Lázaro también. Sus hermanas lo recibieron de los muertos. ¿Sí? Entonces, por medio de la resurrección recuperaron a sus muertos. Pero, noten lo que sigue después de la mitad del versículo 35. Pero, por esa misma fe, teniendo ese mismo tipo de fe, otros fueron atormentados y no aceptaron ser liberados porque esperaban obtener una mejor resurrección. Por la fe unos vencieron. Por la fe Dios se mostró poderoso de su lado, de su parte. Por la fe obtuvieron grandes triunfos, grandes logros. Pero otros por la fe sufrieron, ¿sí? Burlas, sufrieron azotes, dice el versículo 36. Sufrieron hasta cadenas y cárceles. Y por si eso fuera poco, por esa misma fe, el versículo 37 dice, fueron apedreados, aserrados, que quiere decir cortados con un serrucho. Se cree, la tradición dice que Isaías fue uno de esos que fueron aserrados. Lo enterraron hasta la mitad del cuerpo y luego se acercaba a la gente a donde estaba y le cortaba un poquito. Y luego venía otro y le cortaba otro poquito. Y luego venía otro y le cortaba otro poquito. De hecho, todavía se practica esto en algunos lugares del Medio Oriente. ¿Sí? Por la fe. Fueron puestos a prueba, muertos a filo de espada. Unos fueron salvos de la espada, otros fueron muertos a filo de espada. Anduvieron de un lado a otro, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados y maltratados.
¿Por qué? Por la fe. A lo mejor no tenían la fe de algunos de los predicadores de hoy, porque si tuvieran la fe de algunos de los predicadores de hoy, nunca hubieran sido pobres, nunca hubieran sido angustiados y nunca hubieran sido maltratados, ¿no es cierto? Siempre hubieran sido ricos, siempre hubieran estado sanos, siempre hubieran tenido todo lo necesario para todo aspecto de su vida. Pero a lo mejor no tenían esa clase de fe. No, era la fe verdadera la que ellos tenían. Y sabían que a pesar de lo que tuvieran que sufrir, Dios estaba con ellos. Dios los iba a llevar a un lugar mejor. ¿Sí? Versículo 38, estos hombres de los que el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y aunque por medio de la fe todos fueron reconocidos y aprobados, noten, no recibieron lo prometido. Tenían la fe, pero no recibieron lo prometido. ¿Qué era lo prometido? Lo prometido era la venida del Mesías, lo prometido era la venida de Jesucristo, lo prometido era la venida de un Salvador que iba a acabar finalmente con las obras del diablo, con las obras del mundo, con las obras de Satanás, iba a acabar finalmente con todo ello. Noten el versículo 40, y todo esto sucedió para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros, pues Dios había preparado algo mejor para nosotros. ¿Qué es eso mejor que preparó? Jesús, la venida de Jesús. Y tanto ellos como nosotros tuvimos que esperar la venida de Jesús para poder encontrar esa salvación que solamente Jesús iba a poder traer. Ellos miraban hacia enfrente, hacia la venida del Mesías. Nosotros miramos hacia atrás, hacia la venida de Cristo. Sabemos entonces que todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo. Entonces, como ellos, nosotros debemos de tener la fe que este escritor los está llamando a tener a los hebreos. ¿Sí? Se nos ha provisto de una cosa mejor. Se nos ha provisto de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenemos razones mucho mejores para aferrarnos a la fe y no dejar que el desánimo y los tiempos difíciles nos derroten. Yo no sé dónde se encuentren cada uno de ustedes, pero estoy seguro que han pasado, están pasando o van a pasar por desánimo. Que han pasado, están pasando o van a pasar por tiempos difíciles. Ya vemos otros que estamos bien gozosos porque ahorita todo está yendo re bien. Gocémonos en esos tiempos y preparémonos para los otros porque es seguro que van a llegar. Y la mejor manera de sobrellevarlos es aferrándonos al Señor. Por eso, noten, vamos a terminar con Hebreos capítulo 12, los versículos 1 y 2, mientras el grupo de alabanza pasa al frente. Por eso nos dice, noten, y esto lo vamos a volver a cubrir la semana que entra, en Hebreos 12, 1 y 2. Por lo tanto, también nosotros, que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, hablando de todas las personas que ya hablamos ahorita y que hemos hablado en las últimas 3 semanas, librémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de ¿qué? De la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio, y luego ¿qué hizo? Se sentó a la derecha del trono de Dios. Mis hermanos, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aunque seamos contados como ovejas para el matadero, como nos dice Pablo en Romanos, aunque seamos contados como ovejas para el matadero, y aunque por causa de Él nos lleven a la muerte día con día, podemos saber, como nos dice Pablo en Romanos 8:37, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. Y el pueblo de Dios dice, amén. Oremos. Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra en esta mañana. Gracias Señor por recordarnos una vez más
que tú estás de nuestro lado, y si tú estás de nuestro lado, nadie puede estar contra nosotros, Señor. Gracias, Dios, porque nos has permitido tener esa fe, nos has dado la habilidad para creer en ti. Y deseamos, Señor, con todo nuestro corazón seguir el ejemplo de estas personas de las cuales se nos está hablando o se nos ha hablado aquí en el capítulo 11 de Hebreos. Ayúdanos a tener esa fe, Señor, a mantenernos firmes con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, esperando que tú hagas lo que solamente tú puedes hacer. Así es que bendícenos, protégenos, guíanos, llévanos, Señor, por el camino que tú deseas que vayamos. Y ayúdanos, Señor, a que cuando el camino se ponga difícil, nos aferremos más y más a ti por el poder del Espíritu Santo. Señor, tú ves a cada uno de mis hermanos, tú sabes la situación en la que cada uno se encuentra, mis hermanas también, Señor. Padre Santo, tú escuchas sus oraciones. Estoy seguro que ahorita se están elevando oraciones a ti, pidiendo fortaleza, pidiendo consuelo, pidiendo paciencia, pidiendo fe, pidiendo que tu poder sea manifestado en ellos. Señor, responde a esas oraciones, oh Dios. Contesta a cada uno de esos corazones que con tanto anhelo están clamando a ti ahorita, oh Dios. Bendícelos, llénalos de tu espíritu, para que todos juntos podamos seguir adelante en este peregrinar sobre esta tierra. Nos encomendamos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos...